El miedo le embarga. Un pánico atroz le recorre el cuerpo. Su pesadilla ha comenzado. Siente y oye su corazón bombear. Tic-tac, tic-tac. Cada vez más presente, cada vez más acelerado. Solo desea huir, pero no sabe cómo, ni a dónde. Su cuerpo tiembla y el aire empieza a faltar. El estrés sube. El sudor frío se apodera de él. Sufre un temor irrefrenable. Sufre fobia. Todos tenemos miedo a ciertas circunstancias, a sufrir algún accidente, a que nos suceda algún acontecimiento doloroso a nosotros, a nuestros familiares, a nuestro entorno. Sin embargo, cuando este es un miedo más intenso y desproporcionado a objetos o a situaciones concretas, estamos hablando de una fobia, de un trastorno de salud emocional. Una fobia es un miedo intenso que se provoca ante un objeto o situación concreta y que desencadena una respuesta de ansiedad desproporcionada que bloquea al individuo. La fobia es un miedo patológico, intenso, irracional y descontrolado, la persona no puede controlarlo, ante un estímulo que realmente no conlleva ningún tipo de amenaza o la amenaza que conlleva es mínima. La fobia es un problema que afecta alrededor del 4 y el 5% de la población y que están incluidos estos problemas dentro de lo que se conoce con el nombre de trastorno de la ansiedad. Llamamos fobia cuando la persona tiene un miedo excesivo, un terror inmenso, casi un pánico, ante un objeto concreto o una situación determinada que en sí misma no entraña ningún peligro. La persona incluso sabe que esa situación no tiene por qué ser peligrosa, pero no puede evitar tener esa sensación de inquietud tan enorme. La exposición a estos estímulos provoca invariablemente ansiedad, la que puede ser muy intensa. Las personas con una fobia hacen todo lo posible por evitar un peligro percibido, que es mucho mayor en sus mentes que en la vida real. Porque una fobia es mucho más que un simple miedo o temor. Resulta muy angustioso por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la intensidad del miedo que tiene la persona es altísima, es muy alta. Y en segundo lugar, porque la capacidad que tiene para controlar o manejar ese miedo no existe. O sea, cuando te encuentras con una sensación de miedo intensísima y además no puedes manejarlo, no sabes cuánto puede durar y las consecuencias que puede tener en ti, lo normal es que en la persona aparezca una respuesta de pánico, de angustia, de estrés y por supuesto de ansiedad. La diferencia entre fobia y miedo es que al fin y al cabo el miedo es una emoción útil, es una emoción natural, es una emoción primaria que realmente nos ayuda a adaptarnos y a reaccionar ante situaciones peligrosas de forma adecuada, nos ayuda a sobrevivir. Por ejemplo, si vamos por la selva y nos encontráramos un depredador, pues el miedo sería la emoción que nos ayudaría a estar alerta, reaccionar y huir de ese depredador. Pero por el contrario, la fobia es un miedo disfuncional, que lo que hace es que inhibe la respuesta de la persona y le bloquea. Si cualquier persona no se encuentra a gusto porque se siente limitada a la hora de hacer cosas, si hay un objeto, si hay alguna circunstancia que te genera malestar, es porque es posible que puedas tener una fobia. De esta manera, si es confrontado con la fuente de su fobia, la persona sufrirá una angustia enorme que puede interferir en su funcionamiento normal. A veces puede conducir al pánico total. A nivel general, suelen taquicardias, dolor en el pecho, sensación de ahogo, temblores, sequedad de boca, inquietud motora, muchísimas manifestaciones, mariposas en el estómago, tensión muscular. Después, cuando pasa incluso el acontecimiento, dolor de cabeza. Además, no hace falta incluso que las personas se expongan a la situación real. Puede ser que solo con la imaginación, imaginándose esa determinada situación, ya les produce la ansiedad, desencadenan el ataque de ansiedad. Pero ¿cómo se diagnostica una fobia? Siempre que provoque un miedo excesivo, irracional, la persona vea que no es un objeto peligroso y una situación peligrosa, tienda también la persona a evitar esa situación porque le genera un malestar tremendo, incluso a veces puede deteriorarse su funcionamiento normal, personal, laboral, social,
y al menos durante 6 meses se tienen que dar este tipo de sensaciones. Frecuentemente se cita acontecimientos traumáticos, como ser atacado por un animal o encontrarse encerrado, o bien tener un ataque de angustia. Lo que lo causa normalmente es en la infancia algún acontecimiento que haya podido ser traumático o alguna visión de alguna película muy impactante, algo que haya durante los primeros años haya impactado mucho a esa persona es la que va a hacer que padezca esa fobia. Otro tipo de causa es haber estado presente en un hecho traumático, pero no de manera directa, sino indirectamente a través de un familiar. Otro tipo de fobias no están relacionadas con una experiencia traumática personal, pero sí con haber visto esa experiencia traumática en alguien conocido. Una persona generaliza lo que le ha pasado a otro, empieza a revivirlo como si le pudiera pasar a él y desencadena este problema. A veces hay un componente genético, es decir, que se observa en la misma familia que abuelos, padres, hijos padecen la misma fobia o fobias muy similares. También es verdad que hay niños que han sido sobreprotegidos y desarrollan muchas fobias porque normalmente se les ha protegido de cualquier situación medianamente amenazante y resulta que en la vida cotidiana pues hay muchas situaciones complejas, difíciles. Y bueno, es normal que se proteja a los niños de situaciones amenazantes, pero no excesivamente. Ya sea esta fobia producto de un trauma, causadas por una situación estresante, por un acontecimiento aterrador o por una herencia genética o cultural, es muy importante cómo lo afrontamos. Una fobia se hace más presente y temida cuando una persona comienza a organizar su vida procurando evitar el objeto de su miedo. La fobia se puede originar por diferentes motivos, pero la fobia es importante tener en cuenta que se forma cuando la persona intenta manejar ese miedo. Para manejar ese miedo la persona realiza diferentes estrategias, suelen ser estrategias de evitación y de solicitud de ayuda. ¿Qué ocurre? Que cuando esa persona empieza a evitar esos estímulos, cada vez va a más. Esa evitación hace que la persona tenga cada vez más miedo de ese estímulo, que se sienta cada vez más incapaz para afrontarlo y que evidentemente la reacción ante ese estímulo sea más exagerada. Por lo cual es una espiral de evitación que al fin y al cabo esa persona se crea su propia trampa. Por otro lado, otra estrategia que también es contraproducente es la de solicitud de ayuda. Y esto es tan fácil como la evitación. Se empieza a pedir ayuda, lo cual al principio es reconfortante para la persona que padece esa fobia, pero llega un momento que se hace dependiente de estar siempre pues, con un familiar, con un amigo y le lleva a pues, no poder estar solo, le limita muchísimo. Las fobias, aunque pueden presentarse a cualquier edad, es en la infancia y en la adolescencia cuando germinan. La tasa de presentación va disminuyendo con la edad. En adolescentes y jóvenes, la frecuencia de fobias puede aumentar un poco, mientras que en la población geriátrica, en los mayores, disminuye. Aproximadamente el 9% de la población mundial sufre de alguna fobia. Pueden afectar a individuos de cualquier edad, sexo y nivel socioeconómico. En las naciones industrializadas, las fobias son el tipo más común de trastorno de ansiedad. Más de 50 millones de personas de Estados Unidos y 10 millones en el Reino Unido se cree que viven con una fobia. Es decir, existen diferentes factores que influyen en nuestras fobias. La frecuencia de fobias en distintos medios culturales y geográficos varía. Así, las fobias son más frecuentes en Estados Unidos y en Europa, menos en África, en Asia, en Latinoamérica. Este mal tan proclive en el mundo moderno y en las civilizaciones más avanzadas no deja de incrementarse. Quienes la padecen tienen una necesidad irresistible de abstenerse de todo aquello que puede desencadenar su ansiedad. El problema con las fobias es que suelen aparecer al mismo tiempo en la misma persona varias fobias. Y el 75-80% de los individuos que padecen fobias presentan fobias a estímulos diferentes o situaciones diferentes. La aerofobia se trata posiblemente de la fobia más común. Esta no es otra que el miedo a volar. Se calcula que solo el 5% de los pasajeros que suben a un avión no sufren ningún temor. En los casos más extremos, los aerofóbicos sufren trastornos de ansiedad incluso meses antes, ante la perspectiva de un futuro viaje. Las personas con fobia a volar no solamente es
una vez que ya están volando, sino también sufren mucha ansiedad y activación fisiológica antes de, solamente de pensar de que van a montar en avión, de que van a preparar la maleta, de que le quedan pocos días, e incluso cuando están en la zona de embarque, eso suele ser un elemento muy ansioso porque es esa espera que muchas veces se hace muy larga, y sobre todo es el despegue. Evidentemente, cada paciente es un mundo y teme algo concreto de lo que es el vuelo, pero sí que suele ser, sobre todo, el despegue. Suele producir una activación fisiológica muy importante, ya sea pues, palpitaciones, nerviosismo, sudoración, incluso hay personas que se les compone el estómago, mucha presión. Precisamente a este temor es al que se enfrenta María. Yo, cuando veo un avión, lo primero que me pasa es que me empiezan a sudar las manos. Se me acelera el corazón y me entra miedo, pero es un miedo que te paraliza. Ese miedo que tú sientes que no puedes respirar, ese miedo. Su temor no surgió de la noche a la mañana. Ya siendo niña, ella misma comprobaba cómo diferentes experiencias le producían un pánico atroz. Incluso prácticas que suelen ser divertidas para la mayoría de niños y adolescentes. La verdad es que a mí nunca me han gustado las atracciones de la feria. Yo veía que mis amigos se montaban en el sub y baja, en el tirachina, en cualquiera, y yo siempre me quedaba a un lado, la verdad. Pero yo no sabía que eso luego iba a ser, pues, pánico a los aviones. Ese temor fue evolucionando hasta convertirse en una enfermedad fóbica. Una enfermedad que la limita personal y profesionalmente. Tú lo piensas, te lo dicen, lo lees incluso, que es el medio más seguro que hay, que a diario ocurren muchos más accidentes en los coches, pero es que es diferente, es que es un miedo que tú no puedes controlar. Es algo que te supera y es algo que te condiciona la vida, porque yo, por ejemplo, no puedo decir me voy un fin de semana o 4 o 5 días por ahí de viaje con mi pareja. Es más, es que ni siquiera tengo libertad a la hora de poder trabajar. Yo trabajo en el medio audiovisual y muchas veces hay que salir fuera y yo no puedo. Y eso es duro. Eso es duro porque te juegas tu carrera también. Yo he intentado muchas veces, digamos que autoconvencerme, ¿no? Y hacer un esfuerzo por mí misma de decir, venga María, que esto es una cosa mental, que solamente existe en tu cabeza. Pero claro, tú luego ves cómo te sudan las manos, cómo tiemblas, cómo reacciona tu cuerpo y eso no es mental, eso es real. La fuerza de voluntad es muy importante para solventar este problema, pero la ayuda profesional es indispensable para encontrar una solución. Si tú necesitas para tu trabajo volar en avión, no tienes más remedio que solucionarlo. Si para ti eso no te impide el que poder llevar una vida normal porque no tienes que volar en avión, pues entonces a lo mejor puedes vivir con esa fobia toda tu vida sin tener que tratártela. Hace tiempo decidí que esto tenía que solucionarlo de alguna manera y decidí ponerme en manos de unos médicos profesionales. Entonces ellos me están ayudando, hacemos ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, hacemos también ejercicios en los que te imaginas cómo entras al avión, te sientas, luego el despegue, el vuelo y el aterrizaje. Pero es un proceso lento, la verdad. Es muy lento y tienes que tener mucha paciencia. Poco a poco María se va enfrentando a sus miedos para que estos no restrinjan su vida. Quizás en un futuro logre superarlos y conseguir sus sueños. Yo soy una apasionada del cine y mi sueño es viajar a Nueva York, a Los Ángeles. Pero claro, por lo pronto no, es una cosa que no puedo hacer. Un acontecimiento aterrador fue el que vivió Sonia siendo una niña. Su miedo irreprimible es permanecer en sitios cerrados. La fobia que yo tengo se conoce como claustrofobia y es el miedo de estar en sitios cerrados. La verdad es que yo no puedo estar en sitios cerrados, es que solo de pensarlo me entra un pánico. La verdad que es una situación bastante horrible porque puedo salir, salgo a la calle, pero si la calle se llena de mucha gente, pues lo paso mal. O si voy a hacer la compra y la tienda
se llena de gente, me tengo que salir porque me falta el aire. Entre un 2 y un 5% de la población padece este temor. Vivir con una fobia es una situación que te lleva a los límites. Es algo que no se puede explicar. Es una sensación de pánico, de temor. Estas personas suelen evitar los ascensores, el metro, los túneles, las habitaciones pequeñas y hasta las puertas giratorias les pueden presentar dificultades. Incluso el uso de equipos para técnicas de diagnóstico médico, como el TAC. Me condiciona bastante, porque yo entro en una tienda sin ningún problema, pero cuando esta se empieza a llenar de gente, lo paso bastante mal. Siento que las paredes se acercan, me falta el aire, puedo incluso sentir que me voy a desmayar. Y es que el drama, el pánico atroz que viven personas como Sonia a la hora de enfrentarse a situaciones normales y cotidianas, como subir en un ascensor, suelen convertirse en toda una pesadilla, donde se llega a plantear por qué se es incapaz de imponerse a sus miedos. Muchas veces me pregunto que por qué me tiene que pasar esto a mí, y parece una tontería, pero para mí no lo es, porque yo realmente lo paso bastante mal y la gente no lo comprende. Es que el hecho de pensar que me tengo que subir en un ascensor me da pánico. Si tengo una entrevista de trabajo que está a lo mejor en una 7ª planta, tengo que subir por las escaleras. Sonia, al igual que otros miles de pacientes, sufre la incomprensión por parte de la sociedad. La verdad que no sé cuándo empezó esta fobia, yo creo que desde pequeña, porque ahora lo pienso, y cuando jugaba al escondite nunca me metía en sitios cerrados porque me daba bastante miedo. La fobia es algo que en verdad la gente lo padece, pero tiene miedo a contarlo. Cuando tú tienes una enfermedad como de corazón o un cáncer o trasplantes de órganos, la gente te apoya, pero cuando es algo físico, psicológico, es como tu problema, tu culpa, ¿no? Y es un poco tabú. La verdad que la gente que padecemos de fobia nos sentimos incomprendidos. Según los datos de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, en España el 3,5% de la población manifiesta síntomas que encajan en un trastorno de fobia específica. Y es más del doble de frecuente en mujeres que en varones, 1,9% en ellos y 5% en ellas. Las fobias específicas se dividen en 5 subcategorías según los criterios del Manual Diagnóstico de los Trastornos de Ansiedad y de otros desórdenes en los que la ansiedad está presente. Tipo animal, tipo ambiental, tipo sangre, inyecciones, daño, tipo situacional y otros tipos, como miedo al atragantamiento, al vómito, a los sonidos altos o a los disfraces. La fobia se produce siempre ante un estímulo específico, o un objeto o una situación que desencadena un miedo que produce un bloqueo o que produce un cuadro de ansiedad intenso. Las más frecuentes son fobias, por ejemplo, de determinados animales. El otro gran grupo son las fobias de tipo sociales, que consisten en un miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto a ser evaluado por parte de los demás, como en una conversación, reunirse con extraños, ser observado comiendo en público o actuar delante de otras personas. Consiste en el miedo a hacer frente a situaciones sociales, como por ejemplo reuniones de grupo, que ya por supuesto el caso más extremo, hablar en público, eso crea pánico escénico, pero simplemente el hecho de tener que charlar delante de determinado grupo de personas, todo lo que conlleva las relaciones sociales crea una gran ansiedad. Por último encontramos las fobias relacionadas con el espacio. Las fobias relacionadas con el espacio se diferencian entre aquellas que provocan un pánico terrorífico a enfrentarse a un espacio abierto, lo que se conoce con el nombre de agorafobia, o por el contrario, la que sienten aquellas personas que no pueden estar en un espacio cerrado, que se conoce con el nombre de claustrofobia. Una fobia relacionada con los espacios es la agorafobia. Es el miedo irracional a los espacios abiertos. Y además es muy incapacitante porque en el caso más extremo la persona es que no quiere salir de casa
Por supuesto, también es miedo a los transportes públicos, a estar en lugares, por ejemplo, cerrados como teatros, centros comerciales, espacios muy amplios, parques, y es súper incapacitante por lo que te digo, porque la persona llega a no querer salir de casa, y yo he tenido pacientes que no querían salir de casa por el miedo a que les iba a dar un ataque de pánico. El agorafóbico teme todo aquel lugar donde no se sienta seguro o no pueda recibir ayuda. Es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por el temor y la evitación de situaciones que pueden desencadenar una reacción de pánico. Es un trastorno mental mucho más común entre las mujeres que entre los hombres. Y es precisamente una mujer llamada Mariló nuestra protagonista. Ella se percató de su enfermedad cuando apenas era una jovencita. Me sentía muy mal, me agobiaba mucho, me daban sudores en las manos, se me hacía un nudo en la garganta, me ponía a temblar, casi me desmayaba, se me descomponía el estómago, no podía tragar, la saliva, se me quedaba la boca seca. Una serie de cosas que me pasaban que yo decía, esto no es normal. La verdad es que, como me dice mi marido, yo vivía en una jaula de cristal, porque no salía a ningún lado, no he disfrutado de nada, ni de las comuniones de mis sobrinos, ni de los bautizos, ni de las bodas. Lo hemos pasado muy mal, porque yo estuve 4 años sin saber qué es lo que me pasaba realmente. Yo sabía que tenía miedo, pero no sabía el por qué y ni a qué. Tras someterse a un tratamiento psicológico, Mariló descubrió que su cuadro de ansiedad, depresión y pánico se debía a su agorafobia, un auténtico suplicio que la ha acompañado durante toda la vida. Mi vida ha sido la casa de mi madre, mi casa y la barriada que hay al lado de la casa de mi madre. Ese es mi círculo. Yo de ahí no he podido salir durante 21 años, que es un gran problema. Ya para mí, yo me he casado, yo no he ido de viaje de luna de miel, yo no he podido tener bebés. Eso es muy doloroso para mí y para mi marido, que le encantan los bebés un montón. Mariló, que siempre ha tenido la consideración familiar, ha padecido la impotencia ante la incomprensión de la sociedad. Es una cosa que no entienden la gente, porque tú puedes dolerte, tienes enfermo el riñón, bueno, pues te dan un tratamiento, pero una enfermedad mental no la entienden. Creen que mental es que estás loca, y no, yo no estoy loca. Yo soy una persona normal, pero que me da miedo muchas cosas. La vida antes era un sacrificio para ella y un sacrificio para toda la familia, pues porque ella, uno de los motivos es que nunca puede estar sola, y entonces en el momento que no tiene su madre, su marido, pues tenemos que apoyarla entre toda la familia. Hoy, gracias al apoyo familiar, está en tratamiento, algo que le ha mejorado considerablemente la vida, enfrentándose a situaciones hasta hace poco incontrolables para ella. Después de un tratamiento de desensibilización sistemática y de irlos aproximando a lo que le provoca ese miedo, pues afortunadamente poquito a poco hemos conseguido que fueran saliendo de casa, que fueran cogiendo un autobús, que se bajaran además en una parada, después que fueran alargando y fueran haciendo un recorrido más grande, después que fueran a centros comerciales. Hay que ir progresivamente exponiendo al paciente a esa situación, primero en imaginación y después en la vida real. Es la única manera posible, hacer frente a ese estímulo y con la reestructuración de pensamiento para que realmente sea capaz de modificar esos comportamientos y esos pensamientos. Existe una fobia muy común relacionada con la naturaleza. El mal es conocido como brontofobia. Son los miedos a situaciones relacionadas con la naturaleza y los fenómenos atmosféricos. Tormentas con truenos y rayos, precipicios o aguas profundas son los más comunes. El miedo a las tormentas es muy frecuente, ¿no? Sobre todo de pequeño, ¿no? Todos los niños tienen miedo a las tormentas, ¿no? Porque son situaciones potencialmente muy amenazantes. Pero claro, si hay una persona que no puede salir de su casa porque cada vez que cae una gota piensa que puede venir después una tormenta y tiene mucho miedo a las tormentas y está además consultando el parte meteorológico y las predicciones meteorológicas cada 2 minutos, pues sí, eso puede resultar muy incapacitante, ¿verdad? A esa incapacidad se enfrenta María Ángeles. Siendo niña sintió que cada vez que iba al campo o veía una tormenta su cuerpo temblaba. El miedo la inundaba. Esta fobia suele iniciarse en la infancia.
Tiene mucho que ver con que tú de pequeño hayas vivido alguna situación donde hayas pasado mucho miedo con una tormenta, porque bien o porque te haya pillado en el campo o en la calle. También asusta muchísimo no solo el ruido del trueno, sino la iluminación. Cuando una estancia se ilumina y después viene el trueno, a mucha gente le sigue dando mucho miedo, incluso de adulto. Generalmente ese acontecimiento vivido a edades tempranas te marca durante toda la vida. No suelo ver películas donde sea de tormenta y cosas de estas. Pero bueno, sí, a ver, diferencio cuando no lo estoy viviendo y cuando lo estoy viviendo. No siento lo mismo si lo veo que si lo estoy viviendo en el momento. Me da muchísima más angustia, más ansiedad. Ahora me da cosa, pero no lo paso tan mal. Pero igualmente si puedo evitar ver alguna película de este tipo o ver cosas así, lo evito. María Ángeles trabaja para superarlo y ser un ejemplo para el resto de pacientes. A todas aquellas personas que estén pasando por lo que estoy pasando yo, les diría que vayan al psicólogo y que no se lo piensen. Que yo llevo un poco tiempo, pero que estoy notando que sí que se puede quitar estos miedos y que se va a pasar mucho mejor. Porque la angustia que se pasa cuando hay una tormenta, quien lo pase me estará entendiendo seguramente. En el mundo de las fobias hay que señalar un dato muy llamativo. Este no es otro que las mujeres son más proclives a padecerlas. La media nacional española de hombres que padecen algún tipo de fobia es del 3,6% de la población. Sin embargo, el porcentaje femenino es de un 6,54%. La sufren 3 veces más que los hombres. Pues afecta muchísimo más a las mujeres, en una proporción del doble. Pues en general porque la mujer percibe muchos estímulos como más amenazantes que el hombre y la reacción que tiene es la de huida. La ansiedad en realidad lo que sirve es para preservar a nuestra persona, pero cuando no somos capaces de dar una respuesta adaptativa y adecuada y anticipamos a amenazas, ya sean reales o imaginarias, padecemos de ansiedad y la mujer en general padece mucha más ansiedad que el hombre. Aún así hay estudios que dicen que en el tiempo actual el 25% de la población alguna vez en su vida padecerá algún ataque de ansiedad o algún episodio ansioso. Aproximadamente el 75-90% de las personas que padecen fobia animal o ambiental son mujeres. De forma similar, el 75-90% de los individuos que padecen fobia situacional son mujeres. Estas también constituyen el 55-70% de los individuos con fobia a la sangre, inyecciones, daño. Como hemos señalado anteriormente, las causas culturales es una de las razones del nacimiento de una fobia. Sin duda, estos factores influyen en el mayor número de mujeres con esta enfermedad. Desde pequeños, parece que una niña puede tener miedos, pero un niño no. Muchas veces educamos a las niñas como princesas y a los niños como guerreros. En esta educación errónea, inculcamos que los guerreros no deben tener miedos. Sin embargo, las princesas tienen que ser salvadas. Es importante que los padres pues no alimenten esos miedos porque realmente no todos los perros muerden, no todos los perros al contrario, ¿no? Entonces pues enseñarle de que hay que ir con cuidado, pero que realmente no es un estímulo amenazante para él, al contrario. Es importante que eso nos lo enseñen desde pequeños los padres, que no tengamos esa presión por superarlo, pero sí de que nos insten a reconocerlo como un estímulo inofensivo. Hay personas que temen a otras personas, que temen a la gente, que temen a la multitud, temen a la masa humana. La enoclofobia es el miedo irracional e intenso e incontrolable por las multitudes. Son personas que se ven muy limitadas en su vida, ya que pues, no son capaces de transitar o estar en sitios en los que hay muchas personas. Es una fobia que tiene mucha activación fisiológica, como palpitaciones o falta de aire, etc., y crea mucho malestar. La mayoría de las personas que padecen esta fobia ven cómo su calidad de vida empeora. Son personas que no pueden disfrutar de fiestas típicas como la Semana Santa o la feria junto a sus familiares y amigos. Para ellos, la catástrofe siempre está cerca. Las personas con enoclofobia temen realmente a lo que es la multitud y a lo que puede conllevar. Son pensamientos catastrofistas que están relacionados con la enoclofobia, como que pues, puede ocurrir una catástrofe, pues, que pueden atentar porque hay mucha gente o que puede haber una avalancha, cualquier pensamiento catastrofista sobre el tema de las multitudes.
Generalmente este tipo de fobia suele aparecer tras una experiencia negativa. Una persona que haya sufrido un trauma en una multitud, es decir, que haya tenido una experiencia traumática estando en un sitio abarrotado de personas, o incluso que haya visto en una noticia o incluso en redes sociales, que esto también está muy a la mano del día, que vemos cosas en las redes sociales que nos espantan muchísimo, pues que haya visto alguna situación, algún peligro en una multitud que le ha podido marcar. Al principio, muchas de las personas que padecen enoclofobia suelen buscar excusas o pensar que ya se pasará, que es algo pasajero. Sin embargo, las fobias no suelen desaparecer porque sí. Lo mejor es buscar la ayuda profesional y encontrar el tratamiento óptimo y específico. Se puede tratar con terapia cognitivo-conductual, incluso con MDR para la desensibilización y con realidad virtual. Lo que vamos haciendo sobre todo es ver de dónde viene ese pensamiento, qué es lo que le está generando a la persona, cuál es el origen de esa fobia y a partir de ahí desensibilizar a la persona gradualmente, ya sea con realidad virtual, con visualizaciones y con estrategias para que distraer, por decirlo de alguna forma, ese miedo que tiene la persona en las multitudes, pues ir llevándolo poco a poco a sitios donde cada vez hay más gente, pero distraer ese miedo para que esté enfocado en otra cosa, no en el pensamiento de me va a ocurrir algo, va a haber una catástrofe, etcétera, pero siempre dependiendo del origen de esa fobia. Una de las fobias específicas más habitual es la zoofobia. La zoofobia es el miedo intenso, irracional e incontrolable a algún animal. Puede darse a cualquier tipo de animal, ya sea fobia a la serpiente, fobia a las arañas, fobia a perros, a cualquier animal que a la persona le pueda generar temor. Los insectos suelen ocasionar fobia en numerosas personas. Pequeños bichitos de 4, 6, 8, 100 patas. Peludas y voladoras. Los reptiles y anfibios suelen ocasionar un miedo similar. Pero especialmente las serpientes suelen provocar un miedo atroz, ya sean venenosas o no. Muchas fobias, sobre todo las relacionadas con los animales, suelen nacer de una experiencia negativa. La zoofobia puede tener diversas causas, pero entre ellas podríamos comentar como por ejemplo pues que una persona haya sido atacada por ese animal, un ataque por ejemplo de un perro. Esto sería realmente un trauma que se ha provocado en esta persona. Precisamente eso es lo que vivió Macarena. Ya pueden ser pequeños, grandes, peludos, vivaces, cariñosos, ladradores, domésticos, de caza. Macarena ve a un can y su corazón se agita. Ella padece cinofobia. Con unos 4 o 5 años estaba en el campo de una tía mía y su pareja tenía pastores alemanes. Tenía a la madre, al padre y un cachorro. Y estaban entre los tres jugando con una pelota y conmigo y le quité a la madre la pelota de la boca y me tiró un bocado en el cachete. Entonces pues a partir de ahí le cogí miedo, mucho miedo a los perros porque tuvieron que pillarme puntos en lo que es la cara en esta zona de aquí. Al perro lo querían sacrificar, pero mi madre se negó porque la culpa no había sido del perro, los perros no eran agresivos para nada. Simplemente que jugando, pues una cosa de niño y al final pues estuvo a punto de ser tragedia porque me pilló buena parte de la cara y además yo era muy pequeña. Tras este trauma, la respuesta de Macarena fue negativa y fulminante. Los perros le ocasionaron un pavor ilógico. Yo veía un perro por la calle y me cruzaba de acera, da igual que estuviese lejos. O en la otra acera, yo me cruzaba y cuanto más lejos del perro, mejor. Por supuesto no iba a casa de nadie que tuviese un perro, no acariciaba a un perro y si podía evitar los perros, cuando iba a casa de alguna prima, de alguna amiga, totalmente. No tenía contacto ni relación con perros ninguno, me daba muchísimo miedo. Yo no entraba en la casa, me iba con mi madre. O sea, la pataleta que yo formaba era para irse. No quería estar cerca de un perro porque me daba mucho miedo. O el perro lo tenían que encerrar, una de dos. Y claro, yo entiendo que, ahora entiendo que no es justo que encierren a un perro en una habitación porque a alguien le dé miedo. Sin embargo, un día Macarena decidió enfrentarse a sus miedos y ponerle fin. Todo cambió cuando yo me di cuenta de que era algo que me afectaba ya en mi vida privada, porque la pareja que yo también me eché tenía perros en su casa, entonces yo tenía que entrar a la casa de mi novio, ¿no? Y dije, bueno, pues lo suyo es que yo tenga contacto con otros perros y lo que hice fue adoptar un perro pequeño desde cachorro y así le perdí el miedo. Además dio la casualidad de que yo quería adoptar un perro pequeñito para empezar poco a poco y al final adopté a un cruce que es un bodeguero con yo no sé qué y el perro pesa 20 kilos y es enorme de grande, pero es lo que más quiero en la vida. Sin duda la iniciativa de Macarena fue del todo acertada. Pero para solucionar esta fobia podemos contar con profesionales como Juan y sus técnicas de trabajo.
siempre se ha trabajado mediante técnicas conductistas o psicología del conductismo, pero hemos dejado siempre de un lado la psicología emocional. Entonces yo particularmente prefiero trabajar primero la personalidad del individuo, generando autocontrol, que lo que va a conseguir el autocontrol es seguridad en sí mismo, y después presentamos esos estímulos que presentan miedos o fobias hasta ver que verdaderamente desaparecen, más que trabajar la fobia en sí. El miedo a los perros a veces es inducido por los propios padres a sus hijos por un deseo de protección excesivo. Existe una leyenda que dice que el perro huele el miedo. Sin embargo, el miedo no huele. Es la actitud de la persona la que llama la atención de los animales. Nuestros gestos son los que nos delatan, porque normalmente tendemos a retraer las manos o a salir huyendo. Entonces eso es lo que llama la atención al perro, no es que nos huela el miedo, sino nuestra forma de comportarnos hacia él. Entonces el perro, por curiosidad, va a tender a ir hacia esa persona que hace esos gestos raros. No es que el perro diga, esta persona me tiene miedo. Hay que tener consideración con aquellas personas que padecen cinofobia. Los propietarios de los perros, si vemos a una persona que le tiene miedo a nuestro perro, no debamos insistir en que lo acaricie. No, al contrario, lo que tenemos que tener mucho cuidado de no hacer que esa persona lo pase mal. El perro está en una sociedad de humanos, no al revés. O sea, tenemos que tener cuidado de los humanos. Obligar a otra persona a hacer algo que le supera es, como dice Juan, un error. El miedo es algo incontrolable. Eso lo sabe bien Blanca, una adolescente que también padece fobia a los perros. Es incapaz de desconectar cuando ve a un perro. Da igual que sea un cachorro, tenga bozal o esté atado. Incluso en alguna ocasión, ese miedo atroz a los canes le ha hecho estar a punto de sufrir algún accidente, como caerse de un puente en una huida o ser atropellada por un vehículo. Veía a un perro y lo primero que quería era huir directamente. Es que no pensaba en otra cosa, entonces yo intentaba huir. Me quedaba en blanco. El peligro de que puede tener es de que no se atreva a salir a la calle sola, no es capaz de cruzar una calle porque si ve un perro ya no se está fijando si viene un coche, no viene un coche, si está cruzando indebidamente, pues el consiguiente peligro que la puede atropellar un coche. No se atreve a jugar en un parque si ve un perro de lejos, aunque esté bastante lejos y atado con su dueño, no es capaz de ponerse a jugar. Pero José Antonio hizo lo que cualquier padre debe hacer, apoyar a su hija, afrontar el problema y acudir a un profesional. Blanca fue trabajando sus miedos y lo hizo con diferentes perros de diferentes alturas, medidas, razas o carácter. A partir de entonces, todo empezó a solucionarse. Decidimos de ponernos en manos de un profesional para ver si le damos una solución para evitar que fuera a males mayores. Dimos con un compañero mío que a su vez conocía a Táchira, nos pusimos en contacto con ella, tuvimos varias sesiones con ella y creo recordar que en la tercera o cuarta sesión la sorpresa para mi mujer y la mía fue que salió de su consulta con un perrito en brazos. Ahora me encantan los perros, ahora lo que quiero es tener uno. Si la fobia no causa problemas graves, la mayoría de los pacientes saben que simplemente evitando la fuente de su miedo es suficiente para mantener el control. Pero algunas fobias no son posibles de evitar. Por ello necesitamos la ayuda de los profesionales y todas las opciones de tratamientos adecuados. Hay muchísimas técnicas y una de ellas en concreto es la de sensibilización sistemática o la habituación también denominada, que es exponernos a ese lugar, situación, animal que causa la fobia. Claro, en un principio además lo vamos a hacer con objetivos muy concretos y cortitos y lo vamos a hacer incluso a nivel de imaginación y después el paciente pasará, después de la fase de la imaginación, a exponerse de manera real al hecho. Incluso se están utilizando ahora herramientas muy útiles informáticas de realidad virtual para exponerse a esas situaciones, para que sean lo más reales posible. La realidad virtual es muy útil a la hora del tratamiento para la fobia porque anteriormente siempre se utilizaban las visualizaciones, el uso de la imaginación para desensibilizar ese estímulo que teme la persona, pero la realidad virtual lo que nos permite es, pues, a través de unas gafas y de una plataforma, el terapeuta puede ir configurando el estímulo como si quiere que sea más agudo, más leve, dependiendo de la fase de tratamiento que esté esa persona. Lo que hacemos es exponerle a ese estímulo fóbico de manera gradual, para que la desensibilización se vaya haciendo también de forma gradual.
La terapia está dirigida a reducir los síntomas del miedo y la ansiedad y ayudar a los pacientes a controlar sus reacciones frente a la fuente de su miedo. Tienes que ir haciendo esas aproximaciones poco a poco, porque si no, la ansiedad que genera es muy grande y te impediría poder seguir trabajando con el paciente. Igual, también hay que combinar esa técnica con la terapia cognitivo-conductual, que consiste en una reestructuración cognitiva a nivel de pensamiento. Es hacerle ver al paciente la mala calidad de vida que le provoca el tener esa visión sobre esa situación o sobre ese lugar. Entonces, con una modificación a la hora de pensamientos y sustituyendo pensamientos negativos por pensamientos positivos, conseguiremos un mayor bienestar y adaptación del paciente a esas situaciones. La realidad virtual, al igual que cualquier otra herramienta, debe adaptarse al paciente para que funcione. La reacción y los efectos que vive cada paciente a esas modificaciones son únicos y diferentes. La realidad virtual tiene un efecto muy importante, ya que mete a la persona totalmente en esa escena, no solo por lo que es la calidad de la imagen, sino también porque tiene unos auriculares que van acorde a la escena. Por ejemplo, tenemos escenarios en los que la persona va en el metro y nosotros podemos modificar si hay más temblor, si es de día, si es de noche, o por ejemplo con el tema de hablar en público. Nosotros podemos modificar si hay más gente, si hay menos gente, si alguien hace una pregunta, si hay un teléfono móvil, si hay gente que se ríe, si hay gente que sale de la sala. Es decir, nos permite hacer muchas modificaciones para preparar a esa persona ante la exposición real y que se sienta realmente con más recursos a la hora de vivirlo en la realidad. Existen lugares que provocan auténtico repelús en los fóbicos. Lugares como los hospitales, entornos con agujas, sangre y bacterias. ¿Quién no ha tenido miedo a las agujas cuando éramos pequeños y no tan pequeños? Pero cuando ese temor al dolor supera varios estadios, lo conocemos bajo el nombre de velonefobia. El miedo a las agujas o a lo que son los entornos médicos es una fobia que puede realmente limitar mucho a la persona, porque al fin y al cabo todos en algún momento de nuestra vida necesitamos hacernos un análisis o alguna prueba que conlleva ir al hospital. Es una fobia que no se suele hablar, que se va quedando ahí, hay diferentes niveles de intensidad, pero es importante que la persona que lo sufra debe ver cómo, en qué medida está evitando esa fobia y cómo le está limitando y tomar medidas para solventarlo. Con la aguja se relaciona la sangre. A muchas personas ver una simple gota le provoca un gran desasosiego, un tormento conocido como hematofobia. Para eso es muy útil cuando la gente que ya tiende a ponerse muy nerviosa, le crea mucha ansiedad el sacarse sangre, el hacer previamente con ellos, enseñarle técnicas de relajación y de respiración abdominal para que cuando llegue la situación, aparte por supuesto que muchas recomendaciones es que no miren cómo le sacan la sangre, que intenten además pensar en algo que le distraiga, en algo positivo, para tratar de evitar el hacer frente a esa situación. Pues a veces hasta el personal sanitario, ¿no?, tiene que mirar para otro lado cuando le sacan sangre, y muchos ciudadanos normales, si pueden evitar ir a hacerse análisis, ¿verdad?, y sobre todo a la visualización de la sangre. Y a veces los médicos tenemos que desensibilizarnos. Yo me hice un tratamiento cuando era residente porque me resultaba difícil la visión de la sangre. Y hombre, los psiquiatras no estamos muy expuestos a visualizar heridas, pero cuando era residente de primer año, en el hospital donde trabajaba, pues aprovechando las guardias y las urgencias, me metía con frecuencia en el quirófano de urgencias, que ahí se ve de todo, y te aseguro que me curé. Claro, ya hubo un momento en que no me hacía ni sensación ver una gran hemorragia, ¿no? Ante las respuestas físicas y psíquicas de nuestro cuerpo, nadie puede estar a salvo. Es una fobia que tiene una respuesta muy curiosa en las personas, a diferencia del resto. Tiene una respuesta bifásica de la ansiedad. ¿Qué significa esto? Esto significa que al principio hay una gran activación fisiológica, las palpitaciones del corazón aumentan, la tensión arterial también, la presión sanguínea, y rápidamente cae bruscamente a 30-40 pulsaciones por minuto el corazón. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que en muchas ocasiones esto provoca un desmayo en la persona, un mareo muy intenso y la posibilidad de desmayarse. Las personas incluso llegan a tener más miedo a esta situación de desmayo por el malestar que les produce que a la sangre propiamente dicho. Pero además de agujas y sangre, en los hospitales hay bacterias y existen muchos que temen el contagio.
son los que padecen tapinofobias. El miedo a contagiarse o a enfermar les lleva a, pues bueno, es como un miedo a vivir, porque les limita en su día a día de forma que incluso les limita a la hora de llevar a cabo una tarea laboral, no les impide trabajar. Pueden ser personas que están en su casa todo el día, que les cuesta salir, y si salen a comer a lo mejor a algún sitio, pues están pendientes, están en alerta continuada de todo lo que puede hacer, por ejemplo, el camarero, cómo le coge el vaso, si se lo ha cogido por el borde, si se ha lavado antes las manos. Son personas que utilizan muchas veces esos hechos, esas acciones repetitivas que son las compulsiones para lavarse las manos continuamente, utilizan muchos rituales por ese miedo a contagiarse. De hecho, incluso en su propia casa, a veces, pues si se les cae algo, pues eso ya lo dejan ahí apartado, no vaya a ser que lo toque hasta que lo limpien. Utilizan, por ejemplo, muchas veces pues mucha cantidad de lejía. Viven con ese miedo continuo y necesitan tener un control de la situación, que ese control le lleva al fin y al cabo al descontrol. Limpiarse una y otra vez para matar esos gérmenes. No vayan a comernos, a devorarnos. Pero hablando de devorar, no es posible sin una buena salud bucal, y para eso es esencial ir al dentista. Aunque claro está, no debemos temer ese ruido perenne, esos instrumentos del diablo, ese percutir incesante, esa boca abierta para las manos del dentista. No debemos de padecer dentofobia. Algo que parece increíble que la tecnología no haya conseguido aún es el reducir el ruido de los motores, ¿no? De las turbinas, de los tornos, de los aparatos que usan, porque claro, yo creo que es bastante normal tener una cierta fobia a ir al dentista. Tener una turbina que está, o un torno que está aquí operando este diente a 2 centímetros de mi ojo y 3 de mi lóbulo frontal, pues hombre, es una situación muy amenazante. No hay un solo tratamiento que funcione para todo el mundo. El combinar diferentes técnicas y herramientas nos pueden ayudar a la solución de nuestro mal. Otra técnica novedosa es la hipnoterapia o terapia por hipnosis. Es un tipo de terapia en la que se utiliza la hipnosis como herramienta para llevar al cliente a un estado en el que es viable hacer un tipo de terapia, sobre todo para corregir algún tipo de comportamiento o de corriente de pensamiento que afecta o limita negativamente al cliente. Mediante la hipnosis, los profesionales consiguen llevar al paciente a un estado de relajación profundo, donde disociar la mente consciente de su mente subconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en base a una serie de estímulos, a una serie de sugestiones, digamos que enfocamos a la parte consciente hacia otras cosas, ¿no? Esto nos permite disociar de forma puntual a la mente consciente de subconsciente. Y esto nos permite trabajar con la mente subconsciente, que es la que se encarga de casi todos los procesos automáticos de nuestro cuerpo y también de nuestra mente, ¿no? Y en este caso la fobia es algo que a veces no se encuentra en una explicación racional. El cliente no encuentra una explicación lógica, no racional, pero que realmente le afecta muchísimo. A través de estas técnicas de relajación profunda, el hipnoterapeuta puede lograr 2 grandes avances para la curación del paciente. Primero, sacar información, conocer cuáles son los tipos de pensamiento que detonan ese comportamiento e incluso esos comportamientos que limitan a la persona. Y a partir de ahí podemos, primero, conocerlos y segundo, incluso cambiarlos o modificarlos para eliminar eso que tanto limita al cliente. Pero en ocasiones, junto a las terapias y herramientas de sanación, es necesario también la medicación. En ocasiones se requiere una combinación farmacológica que es supervisada por el psiquiatra con la terapia que nosotros aplicamos. Entre los medicamentos más comunes encontramos los antidepresivos. Cuando son casos tan graves, hay que recurrir a los fármacos. Tenemos una familia de antidepresivos que erróneamente, a mi juicio, se les llama a veces agentes antiestrés. En realidad son los llamados fármacos serotoninérgicos, que lo que hacen es, vamos a decir, fortalecer al cerebro para dar mejor esas respuestas ante el estrés. La serotonina es la hormona que se encarga de que enfrentemos bien el estrés y a veces hay individuos que tienen menos disponibilidad de esa sustancia. Hay personas a las que les gusta tener siempre los pies en la tierra, que les gusta vivir cerca del suelo. Las alturas les provocan pavor. Son personas que sufren acrofobia, el miedo a las alturas. La acrofobia se produce sobre todo porque la altura provoca una situación de inseguridad
Y además, conforme nos elevamos en altura, los sistemas que coordinan nuestro equilibrio, el sistema vestibular, del oído, los sistemas cardiocirculatorios se alteran, fallan más, y entonces se produce un cierto desequilibrio. Pero no debemos confundir una fobia, como es la acrofobia, con un mal, como es el vértigo. Los pacientes que tienen acrofobia, los miedos a las alturas, suelen padecer vértigo, pero son dos cosas independientes. El vértigo, en realidad, es un problema médico provocado por el oído interno. Hay una alteración en el oído interno. Entonces el tratamiento es diferente, ahí sí que se requiere un tratamiento farmacológico, que afortunadamente sí que es verdad que los pacientes que padecen vértigo con la nueva medicación pueden llevar una vida normal, porque es que si no es bastante incapacitante el vértigo, porque las personas les crea muchísima ansiedad el hecho de pensar que van a salir y van a tener vértigo y les pueda suceder algo. Tener miedo a la muerte parece algo normal, pero ¿qué pasa cuando ese miedo es excesivo? Necro es muerte, fobia, la fobia a la muerte. También se habla de tanatofobia cuando uno se quiere referir sencillamente a que me espanta la muerte, me espanta todo lo que concierne al hecho de mi propia muerte. Pero la necrofobia en concreto se refiere más bien a la muerte que se relaciona con diferentes situaciones que lleva aparejadas por los cadáveres, los ataúdes, y no digamos en determinadas profesiones, ¿verdad? Pero la necrofobia es pues toda fobia a la muerte. Es un miedo irracional a todo lo que tenga que ver con la muerte, con animales muertos, con ataúdes, con cementerios, con criptas, con todo lo que tenga que ver con la muerte. Y estas personas, pues ante cualquier estímulo relacionado con ese hecho, pues desencadenarán unas reacciones de ansiedad que dependerá del grado, pues será mayor o menor, pero que se sienten muy mal y lo pasan muy mal. Sin embargo, los que padecen tanatofobia no tienen reparo en ver un cementerio o un ataúd. A ellos les importa su propia muerte. Para curarlos, como cualquier fobia, se debe realizar un trabajo de acercamiento con el problema. Pues en primer lugar se hace con fotografías, con películas y después hay que exponerlo al hecho, claro que sí, dependiendo de lo que se trate, si es a los ataúdes, si es a los cementerios, si es a una momia, a insectos muertos, o hay que llevarlo a lo mejor al museo de cera para que se exponga a esa situación, a las momias o a personas muertas. Pedro es una de esas personas que ven la muerte en cada esquina. La guadaña le persigue constantemente, porque Pedro padece necrofobia. Es normal que te puede dar más miedo algo que la muerte. Mi miedo es a la soledad, a lo frío, al olor que desprende la muerte. No es un miedo a mi propia muerte, creo que este temor tiene otro nombre. No, mi miedo es salir a la calle y encontrarme con algo relacionado con la muerte, una corona de flores donde ha fallecido alguien, algún lugar donde pueda haber alguien enterrado. Para los expertos, el trauma de ver una muerte puede ser la principal causa de dicha fobia. Normalmente suele venir desencadenado, la causa es un hecho traumático. Yo antes no recuerdo tener siempre un respeto, ¿no? Pero no este miedo tan enorme que tengo con la muerte. Fue una vez en el pueblo, ese punto de inflexión, que iba yo con mi novia al entierro de mi tío Germán. Estábamos todos allí esperando, toda la familia, y justo cuando me encuentro con mi tío fallecido, le miré la cara y no es el temor este que tenemos a los miedos, es que me encontré cara a cara con la muerte. Entró un sudor frío, me tuvieron que atender porque tuve un semidesmayo y se lo comenté a mi novia, es que no puedo nada con la muerte. Nada, lo tomamos a risa al principio, pero no, ha ido yendo a más, vamos, incluso estamos viendo la televisión, viendo las series estas que ven los chavales, que yo veía antes, de zombies, de asesinatos, que me gustaba mucho, y es que no puedo, solamente de imaginarlo, no puedo. Y es que este mal se desencadena de un momento a otro. Una anécdota que he podido vivir en uno de los tanatorios de Sevilla, estando en un funeral, pues en el espacio de al lado, hubo una persona que tuvo una crisis de ansiedad intensísima, se quedó absolutamente bloqueada, un hombre de mediana edad, porque justamente había fallecido su hermano gemelo, y al entrar y al verlo,
pues claro, el impacto, aparte de lo que es la muerte de un hermano, pues imagino, ¿no?, que que era como verse a sí mismo, ¿verdad?, y en el ataúd metido. Y tuvo una verdadera crisis de pánico con una intensidad muy alta, y fui requerido para verle y asistirle. La incapacidad y el bloqueo a veces es fulminante. Me quedo bloqueado, es una sensación, un sudor frío, un mareo, un vértigo, muy desagradable. Lo tengo casi en mi día a día siempre, porque no es una cosa que pase solamente cuando me encuentro con fallecidos o cuando voy a tanatorio. Evidentemente, esta idea de yo ir a despedir a un familiar no me lo podría imaginar. Es algo que también sé que en mi día a día me va a entorpecer muchas cosas, muchas relaciones, porque es que no soy incapaz de hacer nada relacionado con la muerte. Lo primero es relajar a la persona, tranquilizarle. Hay técnicas de relajación que ayudan mucho, a todas aquellas que ayudan a respirar con calma, con tranquilidad. Y si tenemos a mano un ansiolítico, pues ayudará mucho, porque los fármacos también ayudan. Para llevar una vida alejada de esos brotes de pánico y ansiedad, es muy recomendable realizar hábitos saludables. Esto nos permitirá reducir la cantidad de ataques. Hacer ejercicio de manera regular, relajarse, dormir bien, disminuir o evitar el consumo de cafeína, algunos medicamentos de venta libre para los resfriados y otros estimulantes. Sin duda, una vida sana ayuda. Hábitos de sueño saludables, una buena alimentación, una alimentación equilibrada y muy importante, ejercicio físico. También es muy importante el mantener las relaciones afectivo-sexuales, el tener una vida social que sea saludable. Todos estos hábitos al final lo que hace es que la persona genere un mayor bienestar y consecuentemente esté menos predispuesta a padecer ansiedad. Existe fobia específica de casi todo, por muy raras y llamativas que sean. Algunas tan increíbles y fantásticas como la coulrofobia. La mayoría de las personas ni siquiera saben qué tipo de fobia es, pero si decimos que es una fobia a los payasos, ya todos lo comprendemos. Pero de todo se sale, incluso del miedo de hablar en público. Está muy relacionado con los pensamientos negativos. Muchas veces se tiene ese pensamiento de me voy a poner nervioso, me voy a equivocar, voy a titubear o voy a fallar, ¿qué van a pensar de mí?, ¿no? Ese pensamiento de el importarnos demasiado, que es lo que pensarán los otros de nosotros, es lo que detona ese pensamiento y al fin y al cabo pues esa activación fisiológica de pues la sudoración, la palpitación. Es muy importante que la persona con este tipo de miedo controle ese pensamiento que le está detonando a llevarle a ese resultado. Como dicen los expertos, es primordial controlar los pensamientos. Seguir ciertas técnicas como mirar directamente a aquellas personas con las que queremos comunicarnos, ser naturales y enfrentarte a los miedos te ayuda. Somos personas porque nos relacionamos con otras y eso es lo natural. Y es lo normal. Si yo eso lo estoy evitando de mi vida y me recluyo en casa porque tengo miedo a estar con personas igual que yo, entonces estoy teniendo un problema fóbico y que puede interferir en el desarrollo normal de mis cosas. Cuando conseguimos relacionarnos, comunicarnos con el tiempo, la vida cambia por completo. Quizás entonces ese chico introvertido y tímido, al que le gustaba estar en segundo plano para pasar desapercibido, consiga superar sus miedos. Quizá descubra que hablando en público no solo es feliz, sino que es una manera de ganarse la vida. Descubra que es la profesión más bonita en la que puede trabajar. Y quizás ese chico introvertido y tímido sea capaz de poner voz a un documental sobre las fobias. Las fobias pueden curarse, siempre, pero trabajándose de una manera bien orientada, bien programada y no intentando la persona hacerlo solo en casa. Las fobias, por definición, se resuelven o se curan en función de la medida en la que la persona se exponga a aquello que teme. No hay ningún miedo que se pueda afrontar o que se pueda resolver pensando, razonando. Hay que enfrentarse. Ningún miedo se resuelve si uno no se enfrenta a ese miedo. Pero esa manera de afrontarlo tiene que ser de una manera gradual. Controlar estas fobias es esencial para una vida plena, pero para ello debemos ser valientes. Seguir recomendaciones básicas de los profesionales de la salud para que ese miedo, ansiedad o estrés no perturbe nuestras vidas. Que la naturaleza sea nuestra amiga, que no nos atemorice, que podamos volar, viajar y explorar nuevos mundos. Que no nos dé miedo las alturas, que subamos bien arriba, que nos acompañen esos animales fieles,
Que vivamos y no temamos aquí al más allá. Que hablemos sin temor. Que ser valiente no salga tan caro. Que nada detenga tu manera de vivir. Vive sin miedo.